¿Qué hubiera pasado si Gohan y Cell eran desviados a la saga de Buu después del choque de Kamehameha? Si eres nuevo aquí te invito a suscribirte al canal y activar la campana para estar pendiente a más contenido. Comencemos. Tras el choque de ambas poderosas energías, el planeta estaba temblando y no se sabía quién iba a ganar debido al nuevo aumento de poderes de Cell. Vegeta arrojaría su ataque con tal de distraer a Cell, lo que causaría que Gohan sin dudar de ese descuido decida liberar su máximo poder para ponerle fin a la batalla. Pero Cell reaccionaría de inmediato activando una barrera de energía y también volviendo a acrecentar su Kamehameha. En este punto el poder sería tan enorme que de repente los Kamehameha habrían desaparecido junto a Gohan y Cell, quienes fueron absorbidos por un portal que los tendría dando vuelta hacia el futuro. Es cuando podemos enfocarnos en el presente para algunos cambios de eventos, en donde los demás sorprendidos darían por muertos a Gohan y Cell, aunque al mismo tiempo pensarían que tal vez Cell hizo algún tipo de teletransportación. Mr. Satan por su lado convencería a todos de que él acabó con la criatura que amenazaba la Tierra, mientras que los demás guerreros algo atónitos no podrían reaccionar debido a la misteriosa desaparición de los dos. Pero confiando en que tienen un nuevo Kamisama, irían al templo para consultar con Dende. Tras la llegada hacia el palacio, le consultarían a Dende si pudo ver lo que pasó con Gohan y Cell, a lo que el Kamisama dice que es difícil de comprender, porque de repente apareció un destello y al otro segundo se esfumaron. Tal vez hayan sido atrapados en otra dimensión debido al enorme poder que estaban expulsando, ya que es dudoso que Cell se haya teletransportado y de inmediato haya podido llevarse a Gohan, principalmente porque se necesita un ki rastreable. Tras un debate, deciden utilizar las esferas del dragón para revivir a todas las víctimas de Cell, así reviviendo Trunks junto a ellos, mientras que con el segundo buscarían consultarle al dragón si puede localizar a Gohan y traerlo junto a ellos. El dragón no tendría respuestas más que recalcar lo dicho por Dende, por lo que Krillin terminaría por pedir que se retire la bomba de los androides, así siendo cumplido el deseo y marchándose. Posteriormente Krillin se encargaría de contarle a Milkyok Satan sobre el fallecimiento de Goku y la desaparición de Gohan. Mientras que en el otro mundo, Goku y Kaiosama se habrían enterado de lo sucedido, y consultarían a Enma-sama sobre Gohan y Cell, quien no tendría información de que ellos hayan llegado. Tras un salto de 7 años, Goten habría sido el nuevo integrante de la familia Son, y se enteraría de que tuvo un hermano y un padre que no conoció, pero se haría buen amigo de Trunks. Goten desarrollaría el Super Saiyajin, pero al no tener un compañero, no sería tan experto en combate. Pese a no estar Gohan presente, no sería quien informe a los demás sobre el torneo de artes marciales, pero puede que debido a anuncios en la televisión, se hayan enterado del premio que se ofrece al que gane. Por lo que incluso Goku desde el otro mundo se contactaría con Krillin de que participará en dicho torneo, así los demás inspirándose para ir a aquel. Llegado el día, se alegrarían de que Goku haya regresado aunque sea por un día, así como lamentando lo sucedido con Gohan. Adelantándonos, en el torneo infantil gana Trunks, y en el de adultos Krillin derrotaría a Punta, y Piccolo se rinde ante Shin. En el siguiente tocaría Videl contra Spopovich, pero debido a que en esta realidad no conoció a Gohan, no sabría volar, y el oponente la derrotaría fácil. Por siguiente tal vez toque Goku por alguna intervención mágica del Supremo Kaiosama con los turnos, entonces Goku estaría frente a Kibito, quien le pediría al Saiyajin expulsar sus verdaderos poderes. Goku procede a demostrarle el Super Saiyajin, y Shin usaría su técnica de paralizado. Pero debido a la rápida reacción de Goku, él salta para evadirla, y al mismo tiempo Spopovich y Yam van por él por la enloquecida energía girando en el radar. De un golpe a cada uno lo logra derribar y les pide no interrumpir el torneo porque no les toca, y que al más grandulón le convendría una paliza por la manera en que trató a la participante anterior. Los calvos no tendrían más opción que escapar con tal de pedirle ayuda a Babidi con combatir a ese guerrero. Goku vuelve a la plataforma y Kibito se acerca para explicarle el plan que tenían, y que si lo acompaña le explicará mejor su propósito. Goku se pregunta por lo dicho, a lo que Piccolo desde la distancia le dice que es el asistente del Supremo Kaiosama, y que el Supremo es quien está con ellos. Goku se sorprende ante lo dicho, y procede a acompañar a Shin y Kibito junto a Vegeta, Krillin y Piccolo, donde se les iría explicando sobre Bibidi Babidi Blue. Tras seguirlos sin que se den cuenta, aterrizan sobre unas rocas para vigilarlos, ahí saliendo Babidi junto a Pui Pui a recibirlos con las noticias, en donde también saldría Dabura de la nave, sorprendiendo a Shin por no esperarse la presencia del Rey de las Tinieblas al lado del mago. Babidi exterminaría a los dos, y junto a Dabura se percatan de que trajeron a quienes esperaban. Dabura vuela hacia los demás y mata a Kibito, donde lanza unos escupos a Piccolo y Krillin que los petrifica.
Luego Dabura se adentra en la nave, donde Goku, Vegeta y Shin deciden seguirlo para rescatar a sus compañeros. En este punto, Vegeta se encargaría de Pui Pui, Goku de Yakon, y Vegeta se enfrentaría a Dabura. Pero en cuanto iban a empezar en el mundo de las tinieblas, un resplandor aparece entre los dos y salen Gohan y Cell empujados. Donde Gohan pierde su transformación de Super Saiyajin 2 y se desmaya, mientras que Cell se levanta y se siente confundido por dónde se encuentra. Al ver a Goku y Vegeta, pensaría que puede tratarse del otro mundo y que su exceso de energía destruyó la Tierra, mientras que a su lado vería a un desconocido como Dabura, y al lado de Goku y Vegeta un ser como el Supremo Kaiosama. Vaya vaya, supongo que morimos todos, ¿no es cierto? Dabura le contesta que aún no llegan a esa parte, y pregunta cómo diablos hicieron para aparecer sin que Babidi los haya rastreado. Vegeta responde que en realidad los que acaban de aparecer habían desaparecido hace 7 años ante un choque de energías, y que para ellos pareciera que pasó un segundo por el hecho de que Gohan se muestra en las mismas deplorables condiciones en las que estaban para entonces. Vegeta le dice a Kakaroto que lleve a su hijo a darle unas semillas del ermitaño o con Dende para que se recupere, y que él se encargará de aquellos dos oponentes, y que espera al menos haber superado el poder que tenía Gohan entonces para lidiar más fácil con Cell. Al estar en otro lugar por la magia de Babidi, Goku utiliza la teletransportación para llegar a Kaiosama, y desde ahí localizar el templo, en donde le explicaría a Dende de lo sucedido, quien procede a curar las heridas de Gohan. Cell le diría a Dabura que no está ni ahí con hacer equipo con él y que se encargará de exterminarlo junto al resto cuando termine con Vegeta. Pero Vegeta, diciendo que planeaba guardarse esto contra Kakaroto, expulsa su máximo poder hasta convertirse en Super Saiyajin 2. Cell se queda sorprendido al ver que Vegeta haya podido alcanzar ese poder, pero mientras tanto Babidi mediría con su radar los kills que expulsan Vegeta y Cell, enloqueciéndolo lo suficiente. Y teniendo en consideración que Cell parece ser enemigo de quienes acompañaban y que no procede a cooperar con Dabura, decide usar su magia para poseerlo y darle mucho más poder y así pueda aportar con la energía de Buu. Tras Gohan ser curado, Goku le explicaría sobre la situación de los 7 años en que desapareció, y que él se encuentra con permiso de un día para estar en la Tierra, pero hubo otro imprevisto por el que tuvieron que ayudar al Supremo Kaiosama para evitar que despierte un guerrero demasiado poderoso. Gohan entonces decide apuntarse a la misión, pero entonces el nuevo poder de Cell se detectaría un poco más fácil para Goku, quien antes pasaría por unas semillas del ermitaño y de ahí se teletransportan hacia la batalla. Vegeta entonces empezaría a combatir contra ambos seres, donde por parte de Cell le sería más complicado al príncipe Saiyajin combatir debido a su nuevo incremento de poder, y debido a esto sería un aporte a la energía del huevo de Majin Buu. Debido a ello, Dabura, al ver que Cell es mucho más fuerte, decide apartarse para ir por el Supremo Kaiosama con tal de debilitarlo lo suficiente para que Babidi le ponga fin. Entonces Goku y Gohan aparecen frente a él para detenerlo, y Goku le dice a Gohan que tal vez le convendría pelear contra Dabura, quien tiene un poder similar al de Cell antes de alcanzar su super forma perfecta, ya que Cell se volvió más fuerte por la magia de Babidi tras notar ese cambio radical en él. Gohan acepta, y se transforma en Super Saiyajin 2, también habiéndosele notificado de la saliva de Dabura y lo que hizo con Piccolo y Krillin. Como para Gohan no habrían pasado ni 10 minutos desde que estaba batallando contra Cell, tendría en su misión acabar a Dabura sin dudar. Así pasados unos minutos, Gohan de un Kamehameha habría acabado con la vida de Dabura, mientras que Cell por su lado, debido a su enorme poder comparado al de un Super Saiyajin 2 y estar combatiendo con otro del mismo nivel, habría acelerado la energía suficiente para el huevo, como pasó cuando peleó contra Goku. Tras ello Babidi habría transportado a todos afuera de la nave, así los guerreros estando nuevamente en la Tierra, mientras que el huevo de Majin Buu se habría abierto y liberado al monstruoso ser. Shin estaría impactado ante ello, pero a la vez Piccolo y Krillin despetrificados estarían reaccionando y a la vez notando que Gohan y Cell regresaron. Cell decidiría parar su combate contra Vegeta, ya que aún su instinto de Saiyajin le haría querer probar al rival, por lo que decidiría enfrentarlo, puesto a que a Babidi tampoco le importaría porque solo importaba que Majin Buu despertara. Shin le diría a los 3 Saiyajin que todo se ha perdido y que deben aprovechar de escapar ahora, ya que conoce una forma de derrotar a Majin Buu, que se trata de la espada Z que se encuentra enterrada en el planeta supremo, y que el que la retire podrá volverse suficientemente fuerte con su entrenamiento para derrotarlo. Pero Goku y Vegeta le dicen que ahora no, porque quieren pelear contra un buen rival luego de que fueran interrumpidos en el torneo de artes marciales, así como Goku le diría que aún tiene 2 formas de poder derrotarlo si las cosas van más allá. Cell conseguiría dañar mucho a Majin Buu al estenoide en serio al apenas despertar, pero a los minutos Buu se regenera y contraataca, donde decide convertir en chocolate a Cell y se lo come.
Los demás al presenciar eso deciden tomarlo como precaución, y pese al orgullo de Vegeta, diría que es conveniente hacer equipo para derrotar a Majin Buu, así junto a Goku y Gohan deciden enfrentarlo los tres en Super Saiyajin 2. Krillin por su lado decidiría irse para regresar con los demás, pero antes de partir vería que se acercaban Goten y Trunks, quienes estaban escapando porque suplantaron a Mighty Mask y quedaron expuestos al pelear contra 18, donde posteriormente se acercaron debido al inmenso ki que venía de la dirección. Krillin y Piccolo les dicen que bajen y no salgan a pelear, en donde Piccolo le encarga a Krillin cuidar de los niños, mientras él se acerca a Shin para pedirle que lo actualice. Pasados los minutos, debido a la unión de los tres Saiyajin batallando, Majin Buu estaría perdiendo la batalla, en donde Babidi lo estaría presionando a que pelee en serio, y empezando a insultarlo por ver cómo lo humillan. Goku por su lado mientras pelea, le pregunta a Majin Buu si de verdad es un monstruo por voluntad, o solo es tentado a seguir órdenes aunque no lo aprecien de tal forma. Majin Buu de momento no reflexionaría del todo debido a tanta bulla en su alrededor, y decide alejar a los Saiyajin con una fuerte expulsión de ki, sumado a una explosión furiosa para poder dañarlos. Goku sujeta a Vegeta y Gohan, y se teletransporta con ellos hacia donde estaban Piccolo y Shin, en donde Shin le dice a Goku que esas dos formas que tiene de acabar con Buu, que las use antes de que las cosas vayan para peor. Goku dice que hay una que le puede costar el tiempo en la Tierra, y la otra es aprender la danza Metamoru de la fusión, que es aprendiendo unos pasos y hacerlos bien para dar nacimiento a un nuevo super guerrero. Pero se distraerían cuando Majin Buu estira su brazo hacia Babidi para liberar una ráfaga de energía y matarlo. Aún así habría una lucha interior de Buu debido a la reciente reflexión que dio Goku, y expulsaría humo suficiente para liberar a su parte maligna y empezar una batalla entre los dos, hasta que Majin Buu decidiría convertir en chocolate a su parte maligna, quien le regresa el ataque y convierte al bueno, comiéndoselo y convirtiéndose en Super Buu. Goku haría una rápida explicación de los pasos, la cual a Vegeta le parecería ridícula, y Vegeta le dice que mejor convendría usar la otra alternativa que podría quitarle tiempo en la Tierra. En la que Goku dice que lamentablemente por cómo van las cosas ahora, no sería opción para derrotar al nuevo Majin Buu. Piccolo le dice que mejor se apuren con eso, y que él junto a Gohan irán a distraer al enemigo. Goku le repite nuevamente los pasos a Vegeta, mientras Krillin, Shin, Goten y Trunks observan. Así esta vez Goku y Vegeta intentando, y debido a la presión de la situación, Vegeta procedería a no fallar, dando nacimiento a Super Gogeta, quien con su teletransportación aparece frente a Buu para salvar a Piccolo y Gohan y apalizar al oponente. Pasarían bastantes minutos donde Gogeta humillaría al enemigo, donde la fusión cargaría su castigador de almas y se lo arroja a Super Buu, quien tras recibir el ataque, empezaría a desintegrarse, pero dejaría en libertad a Majin Buu debido a que era el bueno. Así a los minutos Buu despertaría y se le daría la bienvenida a ser compañero de ellos, así como Gogeta pidiéndole tener un combate limpio a futuro, donde Majin Buu estaría de acuerdo en no hacerle daño a las personas mientras pueda tener dulces, una promesa que se le daría integrándolo a la corporación Cápsula. Pasados otros minutos se desvanecería Gogeta, y así al mismo tiempo Gohan y Goten se conocerían, e irían de regreso al torneo para reunirse con los demás, en donde Mr. Satan había vencido a la androide 18 siempre que este le cumpliera una promesa a ella para mantener su buena reputación. Goku le pediría ayuda a Bulma con el radar para reunir las esferas del dragón para poder revivir a Kibito, y así con el radar proceden a buscarlas mientras les presentaban a Majin Buu y sus condiciones. Antes de reunir las esferas, Goku como acto de bondad y habiendo oído sobre la victoria del torneo de artes marciales, decidiría ir por Mr. Satan para decirle que se enteró de que quien peleó contra Spopovich se trata de su hija, y que si le da esa semilla se recuperará, para que así pueda estar sana y celebrar juntos el premio. Mr. Satan pondría sus dudas, pero dejaría de lado su idea de que todos son trucos, y procede a darle permiso, así Videl comiéndose la semilla y estando lo suficientemente bien para abandonar el hospital, dándole las gracias y diciéndole que recuerda haberlo visto pelear contra Cell. Ya tras reunidas las esferas del dragón, se le pediría a Shenlong revivir a Kibito, en donde Goku le preguntaría a Shin y Kibito si tal vez puede ir con ellos al planeta supremo cuando se le acabe el tiempo en la Tierra y probar su entrenamiento con la espada Z, porque siente que ya no tiene nuevas cosas que aprender del otro mundo. A lo que Kibito se impactaría ante la propuesta, pero Shin le dice que cuente con ello, y que gracias a ello se pudo evitar la pérdida de más vidas. Por lo que amablemente los seres supremos deciden acompañar en Corporación Cápsula a una cena por la integración de Majin Buu y para celebrar el regreso de Gohan.
Algunas horas después, Goku y Vegeta tendrían su combate pendiente en una zona aislada, en el que ambos desgastarían mucho poder en sus formas de Super Saiyajin 2, pero Goku terminaría venciéndolo. Vegeta le dice que se dio cuenta de que se estaba conteniendo, y que le muestre ese nuevo poder que alcanzó entrenando en el más allá. Goku le dice que mejor se lo mostrará en la mañana cuando toque despedirlo para al menos poder pasar con su familia esta noche, así ambos decidiendo regresar a sus respectivas casas, donde al día siguiente se reunirían todos los amigos para despedir a Goku, y Uranai Baba estaría esperando. Pero Goku le dice que no regresará con ella, ya que se mudará con el Supremo Kaiosama para que le den un nuevo entrenamiento, cosa que ella entendería y decide marcharse. Goku entonces les dice que ya como no le queda tanto tiempo, les mostrará una nueva transformación más poderosa que el Super Saiyajin 2, expulsando demasiado poder hasta llegar al Super Saiyajin 3, quedando muy sorprendidos por aquel. Goku se destransforma y se sujeta de Kibito para que lo teletransporte junto a Shin al planeta supremo. Una vez llegados al planeta, van hacia la espada Z, donde Goku en Super Saiyajin 3 jala lo suficiente para sacarla del lugar y empieza su entrenamiento con aquella. Pasados algunos días y habiendo mejorado su dominio, pediría a Shin probar la resistencia de aquella, quien le lanza un metal cachín hacia él, donde Goku con todas sus fuerzas golpea la espada hacia aquel, pero la espada Z se termina rompiendo, y a causa de ello se libera el Kaioshin de hace 15 generaciones, quien se presentaría como tal y daría explicaciones, donde como agradecimiento a Goku por liberarlo, le dice que liberará sus poderes ocultos, pero que es un ritual bastante largo, ante el cual Goku estaría dispuesto por si aparecía alguien más poderoso que el Super Majin Buu. Así pasado un día, Goku alcanzaría el estado místico y continuaría su entrenamiento cada día y esperando la oportunidad de ver a sus amigos una vez más. Y así sería como pasado un año despertaría Bills, e iría en camino al planeta supremo por Goku para ver si tiene información del Super Saiyajin Dios. Pero bueno gente, después de casi 3 días de escribir este guión entre el 7 y 9 de marzo del 23 dejo hasta aquí esta teoría que hace 4 años quería hacer. Recuerden seguirme en mis redes de la descripción, y dejar un aporte en el PayPal para seguir sacando adelante este proyecto que YouTube no quiere monetizar hasta que el dueño de Tesla y Twitter decida comprarlo jeje. Hasta la siguiente.